ustedes lo van a usar muchísimo en cualquiera de las carreras que están haciendo para el tratamiento de la información, para el análisis de la información, para la obtención de información. Así que la verdad es que es un tema para ustedes que debería ser sumamente importante. Recuerden siempre de que nosotros vamos a partir en general de una base de datos, ¿sí? La próxima clase, el próximo tema que ustedes van a ver es el manejo de base de datos. Cuando se les enseña el manejo de base de datos, en realidad una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas. Una base de datos, una base que contiene datos referidos ya sea al alumnado, a las materias que cursa el alumno, lo que aprobó, las materias que rindió, las que aprobó, las que desaprobó. Bueno, todo eso, digamos, es información que es fundamental para la historia académica de cada alumno, ¿sí? En una empresa, los empleados que tiene la empresa, los sueldos que percibe cada empleado, si tiene un adicional, no tiene un adicional. En un supermercado podemos tener, a su vez, una base de datos de empleado, podemos tener una base de datos de cliente, podemos tener, información respecto a los proveedores, a las ventas que se efectuaron. ¿tá? Siempre estamos hablando de base de datos y estamos hablando de, digamos, un conjunto o una base de datos que el objetivo es obtener información, ¿no? Y una base de datos va a estar constituida por un conjunto de tablas. Por eso nosotros ya en hoja de cálculo avanzado queremos introducirle al concepto de lo que es una tabla. Cuando vemos base de datos, vemos que una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, una tabla de alumnos, por otro lado vamos a tener la tabla de notas, por otro lado vamos a tener la tabla de materias, o sea, distintas tablas que van a estar relacionadas. Normalmente, cuando nosotros trabajamos o en la empresa o donde estemos desempeñándonos, se trabaja con bases de datos, después se necesita sintetizar esa información, se la suele llevar, digamos, a una hoja de cálculo para manipularla, para trabajarla, para obtener información, digamos, resumida sobre determinados temas, ¿sí? Entonces, nosotros en hoja de cálculo comenzamos a ver entonces lo que es una tabla, pero como una introducción a lo que después ustedes van a ver como una tabla dentro de una base de datos. ¿Está claro el concepto de base de datos? Ya lo vamos a ver, digamos, al concepto de base de datos dentro el próximo módulo, que es base de datos, propiamente dicho, pero imagínense que cuando nosotros hablamos de una tabla dentro de la hoja de cálculo, estamos hablando como una partecita de lo que es esa base de datos, ¿sí? De esa base de datos a nosotros nos podemos obtener, digamos, un conjunto de información que podemos llevarlo a la hoja de cálculo para trabajarlo en forma más sencilla, digamos, y generando, digamos, la información que nosotros necesitamos y no estar dependiendo de que nos la proporcionen. Tal vez me cuesta porque es algo que uno trabaja, digamos, todos los días con estas cuestiones y para ustedes son conceptos nuevos, lo que es una base de datos, lo que es una tabla, ¿sí? Y cómo trabajamos con una tabla dentro del procesador de texto, de la hoja de cálculo. En este caso particular, fíjense, nosotros podríamos tener una tabla, en este caso, digamos, tenemos esta pequeña tablita donde tenemos el encabezamiento, que sería la primera fila, que esta primera fila se denomina etiqueta, y que van a ser los nombres de los campos que nosotros vamos a tener a continuación. Es decir, que en esta columna, nosotros vamos a tener todos los DNI, supongamos que estos son nuestros empleados. Digamos que este es el listado de nuestros empleados. En la primera columna vamos a tener los documentos, en la segunda columna vamos a tener los apellidos, en la tercera el nombre, ciudad, la categoría del empleado y el sueldo.
En este caso, esta es una tabla de empleado, la entidad es empleado. La información que yo tengo en esta tabla va a estar referida a los empleados de mi empresa. ¿Ah? Entonces, una tabla de empleados. Esta tabla de empleados, donde yo les decía, la primer fila va a tener las etiquetas, los nombres, que es lo que se denomina campos, los nombres de los campos, que es lo la información que se despliega a continuación. Cada una de las filas, cada una de estas filas de la tabla se va a denominar registro. Es un registro de una tabla dentro de una base de datos. Esto es un registro, ¿sí? Y cada columna es un campo. Este es el campo documento, es el campo apellido, el campo nombre, el campo ciudad, categoría y sueldo. Y cada uno de estos registros es una instanciación, es un elemento, una fila, un registro de nuestra tabla. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una tabla, siempre tenemos que tener los encabezados. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos qué información tenemos a continuación. Si nosotros no tuviéramos, en este caso, esta fila, digamos, ¿cómo sabemos qué representa este 12, 10, 8? Podemos adivinar que estos son números de documento, podemos adivinar que estos son apellidos, que son nombres, que son ciudades, pero ¿qué es el 12? ¿Y qué podemos saber de 5.246? ¿Qué representa eso? Por eso es tan importante esta primera fila, que es la fila de la denominación, la etiqueta de los campos. ¿Ah? Imagínense en una tabla más grande, por ejemplo, esta podría ser una tabla de productores, donde en esta tabla de productores tenemos el municipio al que pertenece este productor, el paraje, apellido, nombre, el tipo de documento, el número de documento, la edad, el sexo, la nacionalidad y el monto recibido por este productor. ¿Ah? Si yo no tuviera este encabezado, no sabría a qué representa cada uno de estos datos dentro de cada uno de esta fila, estos registros dentro de mi tabla. ¿Sí? Así también, por ejemplo, en esta tabla, botón derecho del mouse, voy a ocultar esta fila, la oculto. Si yo me encuentro con una tabla así, algunas cuestiones puedo llegar a adivinar, ¿no? Pero otras cuestiones no tengo idea de qué significa. Entonces, vamos a mostrar esta fila. Es muy importante que siempre tengamos, mostrar filas, no me quiero mostrar, que siempre tengamos el encabezamiento, los nombres de cada uno de los campos que conforman nuestra tabla. ¿Sí? Bueno, dentro de, a ver dónde tengo, acá, en este mismo listado, vamos a ver esta tablita de alumnos. Entonces, decíamos que en este caso puntual vamos a tener un listado de alumnos de la facultad, por ejemplo, donde tenemos el número de libreta universitaria, el apellido y nombre, sexo, estado civil, la edad de este alumno, de qué país procede, qué localidad y qué provincia. Esto obtuvimos de un sistema, que es el sistema del CIU Guaraní, y es una tabla dentro de la base de datos de alumnos de la facultad. Es una tabla, que es la tabla referida a el legajo de los alumnos. ¿Sí? Después de esa gran base de datos que es el sistema, el CIU, que ustedes se tienen que inscribir y demás, imagínense la cantidad de tablas que puede llegar a tener. ¿Sí? Porque en esa otra tabla que van a ver qué se les ocurre que pueden llegar a tener. En la base de datos del CIU. Acá tenemos, en esta tabla tenemos los datos de los alumnos. ¿Sí? Cuando ustedes se inscriben a una materia, ustedes colocan su número de documento y ya saben el apellido y nombre de ustedes, de qué país, porque en algún momento ustedes se dieron de alta en ese sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, ya en una tabla que existe dentro del sistema, tenemos los datos de los alumnos. ¿Qué otra tabla les parece o qué otro dato puede estar cargado dentro del CIU? Ya le estoy incluyendo algunos conceptos de base de datos, pero me interesa que entiendan este concepto de tablas. ¿Qué otra tabla va a conformar esa base de datos del sistema del CIU? Las materias.
Las materias, exacto, van a tener una tabla de materias, de todas las materias que tiene la carrera, ¿sí? En esa tabla, ¿qué les parece que va a tener? La carrera a la que pertenece y la materia, ¿no es cierto? Pues las correlatividades. Las correlatividades. Y con respecto a ustedes, ¿qué más va a tener? ¿Qué otra tabla puede tener? Gonza Chamorro dice las condiciones, regular, libre, aprobado de las materias. También, eso puede ser una tablita que se llama como tablas referenciales, ¿sí? Y con respecto a ustedes, a los alumnos. Número de legajo. Ese es el número de legajo que está en la tabla de el legajo, digamos, la tabla de alumnos. Pero ¿qué otra información tiene el CIU Guaraní de ustedes? Las notas. Las notas, las inscripciones a las materias, las inscripciones a los exámenes, las notas, si aprobaron o no aprobaron. ¿Entienden? O sea, por una parte nosotros vamos a tener una gran base de datos, que en esa base de datos va a contener toda la historia académica dentro de la facultad. Va a guardar, por supuesto, la fecha de inscripción, toda la información que necesita después para emitir determinados listados, porque imagínense que ustedes se inscriben en una materia, ¿sí? Bueno, la nota, si aprobaron, se aprobaron, con qué nota. Después quieren ver el historial de materias aprobadas. Todo eso está cargado dentro de tablas, dentro de una base de datos relacional. Cada tabla está absolutamente relacionada con la otra. ¿Se entiende? Después vamos a ver cómo que son los campos los campos claves y demás. Bueno, dentro de esas bases de datos, nosotros, como les decía, vamos a tener muchísima información. Entonces le decimos, bueno, pásame la base de datos o pásame la tabla de alumnos. ¿Por qué? Porque necesito trabajar un poquitito con esa tabla de alumnos, ¿sí? Necesito, y no le voy a estar entrando al sistema cada rato para pedirle a ver, porque tampoco es tan flexible en general los sistemas. Entonces le digo, pásame la tabla de alumnos. Y acá tenemos la tabla de alumnos, ¿sí? Esta tablita de alumnos que yo le decía, donde ustedes van a ver después cuando entren a la base de datos a definir una tabla, ustedes le van a decir que van a tener distintos campos. Un campo va a ser el número de legajo, otro campo va a ser el apellido y nombre, otro campo el sexo y así sucesivamente. También le van a decir qué tipo de datos tiene cada uno de estos campos. Por ejemplo, el apellido y nombre, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de dato es? ¿Numérico, alfanumérico? ¿De tipo fecha? ¿De qué tipo de dato va a ser? Así como cuando vemos el formato de celda, este es un tipo texto, ¿sí? Acá va a contener texto, acá va a contener, tal vez le restringimos que solamente contenga la F o la M no sé si ahora ya hay otros sexos, digamos, que se hayan incluido. ¿Qué estado civil? La edad va a ser un número, ¿tá? Y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos nuestra tablita de alumnos y ahora queremos empezar a trabajar con nuestra tablita de alumnos. ¿Para qué le pedimos? Porque queremos, por ejemplo, en principio queremos ordenar los datos de esta tabla de alumnos, ¿sí? Tenemos nuestros alumnos y queremos darle un orden, ¿tá? Podemos sacar el jugo que se les ocurra y eso es lo que estamos tratando de inculcarles a ustedes. A ver, ¿para qué, por ejemplo, yo puedo cómo me puede interesar ordenar? Yo puedo ordenar por número de libreta, por apellido y nombre, por sexo, por cualquiera de los campos yo puedo hacer un ordenamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el ordenamiento? Tenemos acá el botón de la barra de herramientas, acá tenemos un orden ascendente o descendente, ¿y qué pasa si hacemos clic sobre el botón de la barra de herramientas de ordenar? Me aparece este cuadro de diálogo y fíjense que automáticamente me está tomando todo el contenido de mi tabla, ¿sí? Y ahí tienen que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si yo estoy ordenando, por ejemplo, por un criterio determinado, y selecciono, por ejemplo, que me ordene estas dos columnas, el resto va a quedar estático. Por lo tanto, me va a ordenar estas dos columnas, supongamos yo le digo que me ordene por apellido y nombre, pero ahí va a ser cualquier cosa, porque estos datos al estar estáticos no se van a actualizar al orden que corresponda
de acuerdo a, por ejemplo, en este caso, Acosta Flavia, tiene 21 años, de Argentina, Aristóbulo del Valle y provincia de Misiones, ¿sí? Si yo, por error, porque a veces puede pasar, yo le digo ordenar y le digo acá por apellido y nombre y le doy a aceptar, me va a cambiar el orden del número de libreta y el apellido y nombre, pero el resto va a quedar estático. O sea que Acosta Flavia ahora tiene 23 años. ¿Se entiende? Entonces, siempre recuerden estar posicionados. En este caso yo estoy posicionada acá, sobre el número de libreta, ¿sí? Entonces le digo, datos, recuerden que todo lo que tenga que ver con el manejo de datos, de información, va a estar dentro de la solapita esta de datos, dentro del menú de datos. Entonces yo le digo ordenar. A ver, ¿por qué criterio yo quiero ordenar? Me pregunta. Siempre es de mayor a menor. O sea, si yo quiero ordenar, en primer lugar, si yo ordeno por número de libreta universitaria, ascendente o descendente. Le digo sí, por número de libreta universitaria y nada más. Me va a ordenar por número de libreta universitaria. ¿Qué sentido tendría ordenar a su vez por otro campo? Y ni uno. ¿Por qué? Porque el sentido de otra clave de ordenación es cuando yo puedo dar una apertura. Por ejemplo, yo ordeno por país y dentro de país por localidad. Pero yo dentro de libreta universitaria no tengo nada más. Si yo tuviera varios, por ejemplo, las notas de los alumnos, entonces sí, yo puedo ordenar por libreta universitaria y dentro de libreta universitaria por todas las notas que tiene este alumno. Entonces sí tendría sentido. Pero en este caso, libreta universitaria el número de libreta es único. Entonces no tendría sentido otra clave de ordenación. A ver, le doy a aceptar y me ordena por número de libreta nada más. Ahora, supongamos que yo quiero ordenar, vamos a buscar acá, yo quiero ordenar por país, dentro de país, por provincia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ordenar por localidad y después por provincia. En general es de mayor a menor. País, provincia, localidad. Una provincia tiene varias localidades. Un país tiene varias provincias, una provincia tiene varias localidades. ¿Sí? Una localidad no tiene varias provincias. Tienen que empezar a manejar el concepto de conjunto acá, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a ir, digamos, agrupando? Entonces, ¿quién contiene a quién? País, provincia, localidad. ¿Está? Si yo le digo, ordename por país, después por localidad y después por provincia, no tendría sentido tampoco, porque una localidad tiene una sola provincia, pertenece a una provincia, no a varias. Pero una provincia puede tener varias localidades. ¿Se entiende? Entonces, ordeno por provincia y por último ordeno por localidad. Y le digo aceptar. Me va a ordenar todos los alumnos de Argentina, dentro de Argentina, por la provincia, y dentro de la provincia, localidad. ¿Está? Supongamos que la verdad que esta columna acá no estaría, vamos a ordenar por país, vamos a insertar acá, botón derecho del mouse, inserto una columna. Entonces, corto acá y traigo acá. Esto tendría un poco más de sentido, ¿no? Entonces tengo el país, pero al estar desordenado, ustedes tienen que darse cuenta que ustedes no pueden ordenar por país, localidad y provincia. ¿Está? Así como que es más intuitivo, digamos, tener ordenado por país, provincia, localidad. Entonces, se les puede dar al revés, por eso lo importante es que ustedes presten atención a cómo van a hacer el ordenamiento. Acá yo estoy ordenando por Argentina, Corrientes, y dentro de Corrientes por las localidades. Después tengo Argentina Formosa, Clorinda Formosa, y después Misiones con cada uno de los alumnos de Misiones, en cada una de las localidades. ¿Está? Y así pueden, ¿para qué puedo necesitar esto? Y para hacer tal vez una impresión de todos los alumnos ordenados, por ejemplo, por país de origen o por provincia, país, por el criterio que estamos estableciendo, ¿sí? A lo mejor yo lo que estoy necesitando es tener el listado de alumnos por edad, ¿tá? Entonces le digo aceptar
y me ordena los alumnos de acuerdo a la edad de menor a mayor. O si yo quiero saber los alumnos más antiguos de la facultad, entonces ordeno en orden descendente, en este caso descendente, y le digo aceptar. O sea, tengo un alumno de 72 años, un alumno de 59, y así sucesivamente. ¿Estamos? Creo que más de una vez habrán utilizado el criterio de ordenamiento, ¿ah? Que es muy útil para muchísimas cuestiones. Recuerden también que cuando ustedes tienen que buscar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que tuviéramos esta tabla de referencia, ¿sí? A ver, les voy a hacer un ejercicio, me voy un poquitito. Acá estoy creando otra hoja, ¿sí? Les voy a hacer un ejercicio. Acá yo tengo los datos de los alumnos, ¿sí? Y voy a tomar un par de alumnos, a ver esto si están, voy a tomar un par de alumnos, ¿ah? Este es el legajo del alumno. Yo quiero saber cuál es el nombre del alumno, y acá yo tengo, por ejemplo, la nota. Supongamos que acá, estoy poniendo cualquier cosa, ¿no? Entonces yo, ¿qué quiero traer? ¿Qué quiero traer de la hoja de cálculo, de la tabla de alumnos? Yo quiero traer el nombre y el apellido. Yo quiero traer el nombre y apellido acá. O puedo querer traer la edad de estas personas. ¿Ah? ¿Sí? Estamos trabajando como en hoja de cálculo básico. En hoja de cálculo básico yo tendría esta tablita con las notas de los alumnos, tengo el número de legajo y quiero traer el nombre. ¿Cómo tengo que hacer para buscar, pues ya les dije, cómo tengo que hacer para traer el nombre? Yo tengo en esta hoja, tengo los datos, ¿no? Y quiero traer el nombre acá. ¿Cómo tengo que hacer? Cri, cri. ¿Cómo hago para traer el nombre de este número de legajo? El nombre lo tengo en esta tabla. ¿Cómo hago para traerlo acá? Esto es básico. No sigo hasta que a alguien se le prenda la lucecita. ¡Anímense! ¡Re fácil! Díganme qué función tengo que utilizar para traer el nombre de esa persona, de ese legajo. La función buscar. Bien, la función buscar. ¿Cuál es el requisito principal para poder buscar en una tabla? Esta tabla está ordenada por país, provincia y localidad. ¿Por qué campo tiene que estar ordenada la tabla para que funcione mi búsqueda? Por el mismo campo que estoy buscando. En este caso, sí o sí tiene que estar ordenado por el número de libreta universitaria. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hago para buscar? Yo tengo que usar la función buscar, dijimos, ¿no? Para poder usar la función buscar, yo le voy a decir igual buscar. Buscar. ¿Qué voy a buscar? Este número legajo. ¿Dónde voy a buscar? Acá. ¿Sí? Voy a buscar acá. Presiono F4 y que me va a devolver el nombre. ¿Qué pasó acá? Ahí vamos de vuelta. Vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Este número de legajo. ¿Dónde vamos a buscar? Acá. Y que obtenemos como resultado el nombre. No sale. ¿Por qué no sale? ¿Cómo tenemos que tener ordenado? Tenemos que tener ordenado por número de libreta universitaria. Ya lo ordené. En forma ascendente, perdón.
¿Está? Sin querer había dejado en forma descendente. A ver, repasemos este concepto. Nuestra función va a buscar siempre y cuando la tabla donde vayamos a buscar esté ordenada por el valor buscado. En este caso es legajo. Entonces tiene que estar ordenado por número de legajo. Sí o sí tiene que estar ordenado por número de legajo. Entonces, ordenamos por número de libreta o número de legajo en forma ascendente. Y acepto. Y ahí sí me devuelve el apellido y nombre. ¿Les confundí, chicos? Estamos viendo, digamos, estamos relacionando cómo en muchas ocasiones vamos a necesitar, o sea, lo que vimos en hoja de cálculo básico, que es una función buscar, y ya lo hemos hecho. Tenemos que ordenar por el dato que el de búsqueda. ¿Sí o no? ¿Quedaron todos en silencio? En el chat no hay señales de vida. Bueno, alguien que diga, ¿se entendió o no? Sí, profe, se entendió. Bueno, ok. ¿Está? Entonces, ahí vemos, bien, Gonza, por favor. Ahí vemos, digamos, un caso particular donde necesitamos que esté ordenado por esa clave de búsqueda. ¿Está? Que el criterio de búsqueda que sería el número de legajo. De todos modos, podemos ordenar para millones de situaciones, ¿sí? Bueno, Guillermo, filtro, ¿no? Me perdí. Sí, lo Sí. único que faltaría de ordenamiento es la secuencia. Si uno cambia la secuencia, que los resultados son diferentes. No te estoy entendiendo lo que decís. Si ordenás, por ejemplo, por sexo y estado civil, el resultado no es lo mismo que ordenar de estado civil y por sexo en ese orden. Claro, claro, claro. A ver. Lo que dice el profesor, vamos a, aquí no definido, vamos a ordenar por sexo y dentro de sexo por estado civil. O sea, ordenamos por sexo y dentro de sexo por estado civil. O sea, todos los femeninos y estado civil 1, 2, 4, 5. Masculino 1, 2 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa si hacemos al revés. Este no tenía, ¿no? Estado civil y dentro de estado civil por sexo. Estado civil 1. ¿Sí? Acá termina y comienza masculino. 2, femenino, masculino y así sucesivamente. Pero es, digamos, depende de lo que ustedes están necesitando hacer, ¿no? O sea, qué tipo de ordenamiento están necesitando. Lo fundamental siempre cuando ustedes quieren hacer un ordenamiento de una tabla, por favor, es que esté, en el momento que ustedes están haciendo el ordenamiento, esté seleccionada la tabla completa. Ven que está con celestito, está, por defecto toma toda la tabla. ¿Está? Bueno, acá también hay otras opciones de ordenación que distinguir mayúscula y minúscula. Si el intervalo contiene etiquetas de columnas, ¿para qué me suele servir a mí el tema de si contiene o no contiene etiquetas de columnas? Es cuando, por ejemplo, a mí me interesa ordenar solamente estos. Yo los quiero ordenar a estos, nada más. ¿Está? Entonces, yo le digo que el intervalo, dice, el intervalo al no estar marcado, entonces vengo acá y fíjense, me trae columna A, B, C, D, no me trae los nombres de los campos, de las columnas. Entonces yo le digo, ordename por la columna B. Pero me ordena solamente estas filas que yo seleccioné acá. Por algún motivo X, que no sé,
en este momento a usted no se le va a ocurrir, pero que puede llegar a pasar donde ustedes no quieren ordenar toda la tabla, solamente quieren ordenar un conjunto de filas, otro conjunto de registros, entonces lo pueden hacer de esta forma. ¿Ah? Porque si ustedes acá ponen, por ejemplo, de que el intervalo contiene etiquetas, entonces, perdón, fíjense, ¿qué me toma? Me toma que la etiqueta es Arévalo, o sea que el nombre del campo es Arévalo. Acá es F, y eso estaría mal. No sé si les mareé o no. ¿Está? También lo que ustedes pueden hacer es, cuando ordenan un conjunto de datos, acá en opciones, es copiar los resultados de ordenación en otro lugar. ¿Tá? O sea, el resultado de la ordenación llevarlo a otra parte. En general se usa para hacer un ordenamiento y bueno, después hacer una impresión o lo que sea. Bueno, con respecto a los filtros también es algo que se usa mucho y siempre está referido a que vamos a hacer un filtro sobre los campos que tenemos definidos. En este caso, estos son los campos, ¿no? Y podemos tener lo que se conoce como el filtro automático o que depende, en Excel se llama de una forma, acá se llama de otra. Uy, que yo estoy haciendo lío. Tiré todas mis cosas. Bueno, fíjense acá, yo puedo tener el filtro automático o más filtros, que es el filtro estándar o filtro avanzado. ¿Ah? En cuanto al filtro automático, que también lo tengo en la barra de herramientas, acá este simbolito, ¿sí? Me pone en forma automática estas flechitas, ¿tá? Que me van a permitir elegir algún elemento por el cual yo quiera filtrar. ¿Para qué sirve un filtro? Y bueno, cuando yo quiero obtener solamente un subconjunto de toda esta información, yo no quiero ver a todos los alumnos de todas las edades. A mí me interesa solamente para una determinada beca o por alguna pasantía que me pidieron, y el requisito es de que los alumnos, solamente alumnos de 20, que tengan 20 años. Entonces marco acá y marco, fíjense que acá le digo, por defecto está todo, yo saco, porque no me interesa a todos, me interesa solamente los alumnos que tienen 20 años. Entonces le digo aceptar. Acá me quedó cortada mi tabla hoy de esto acá. Vamos de vuelta. Vamos a establecer el filtro y yo le voy a decir de que me interesa solamente los alumnos que tienen 20 años. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para una pasantía el requisito es que los alumnos tienen que tener 20 años. ¿Ah? Entonces filtro acá los alumnos, imprimo, mando, hago lo que tenga que hacer. ¿Ah? A su vez esto también puede tener un ordenamiento. En este caso, que esté ordenado por sexo y estado civil, por ejemplo. Y me interesa solamente los que, supongamos acá, ¿qué pasaría si no me interesan todos, sino solamente los de Posadas? ¿Ya? Entonces, ¿yo qué estoy extrayendo acá? Los alumnos que tienen 20 años y que son de la localidad de Posadas. ¿Ya? Esto sería para un filtro rápido, donde yo no tengo que seleccionar muchas opciones, sino que en este caso puntual, por ejemplo, los de 20, los de 22 y los de 24, aceptar. Entonces me va a filtrar todos aquellos alumnos que tienen 20, 22 o 24 años y que sean de Posadas. Ahora, si me interesa a todos, simplemente hago clic ahí y le digo todos. Pero este filtro lo mantengo, el filtro de la edad. ¿Ah? Bueno. Ahora, fíjense que acá, bueno, también me trae si los 10 primeros, vacío, no vacío, color de texto. Y tengo lo que se conoce como filtro estándar. En principio vamos a sacar, deshacer el tema de filtro. ¿Ah? Y habíamos dicho acá que tenemos más filtros. Filtro estándar, que me permite, digamos, filtrar por más de un campo y por más de un operador, digamos, distintos operadores lógicos. Porque yo, por ejemplo, acá, si yo quisiera todos aquellos alumnos que tengan entre 20 y 25 años,
¿sí? Con el filtro automático no podría sacar todos los alumnos que tengan entre 20 y 25 años. Entonces ahí tengo que recurrir a más filtro, al filtro estándar. Y el filtro avanzado, bueno, le es tomar de otro filtro. Nosotros vamos a avanzar hasta el filtro estándar que tenemos acá, ¿sí? Entonces tenemos, siempre hablamos de cuáles son los campos que tenemos. Los campos puede ser cualquiera de ellos. ¿Qué filtro queremos aplicar? ¿Qué subconjunto de datos, de registros queremos de esta tabla? ¿Sí? Por ejemplo, provincia, y ahí tenemos la condición. Fíjense qué amplias son las condiciones. Igual, la provincia que sea igual a algo. En realidad, nosotros no podemos tener, no es un valor numérico para un operador lógico de menor. Sí podemos decirle que sea igual a, la provincia sea igual a Misiones. Eso sí le podemos decir y aceptamos. ¿Ah? Entonces me hizo un filtro de los alumnos de la provincia de Misiones. ¿Está? Vamos ahora, seguimos con el filtro. Tengo que, el primer filtro que es de la provincia de Misiones. Pero yo no, estos filtros que son menor, mayor, menor igual, mayor igual o distinto, el mayor, el menor, el porcentaje mayor, el porcentaje menor, hace referencia a datos numéricos, ¿no es cierto? Entonces, y lo mismo acá, sí podría ser no contiene, comienza por, no comienza por, termina por, no termina por, o por un color de texto o color de fondo. ¿Sí? Que la provincia contiene o contiene Roca. Contiene Roca. Entonces, si dice gobernador Roca o dice Roca, va a aplicar el filtro. Por ejemplo, acá, si yo no encuentro Roca, la provincia, perdón, acá sería localidad. Contiene y Roca, a ver, por ejemplo, gobernador. Acá yo tengo gobernador Roca y gobernador Virasoro. Entonces, yo quiero que contenga gobernador. Entonces escribo, no sé si escribí igual, pero creo que sí, que contiene gobernador. Y ahí me trae gobernador Roca, gobernador Virasoro y gobernador Virasoro, ¿ven? Contiene la palabra GEDOR. Tiene que estar bien escrito, porque si no está bien escrito, no hay forma que, perdón, no hay, acá no tienen el de filtro automático, no, este no. Decíamos, localidad, y acá le dije que contenga, como dentro de mi listado no existe, porque yo quiero que me traiga todo lo que es gobernador, tanto los de gobernador Roca como los de gobernador Virasoro, entonces escribo. O sea, no necesariamente hay que elegir un valor de la lista, lo puedo escribir. Y puedo escribir así nomás, sin el puntito. Pero si yo escribo mal, por ejemplo acá, Gob de gobernador, no me va a traer. ¿Sí? En este caso, contiene gobernador, me trae todas aquellas localidades que contienen GDOR. ¿Está? Bueno. Seguimos con nuestro filtro. Ahora, la aplicación, y ustedes verán, nosotros en el examen le podemos decir que traigan, digamos, todos los alumnos que son de la localidad de, también le podemos decir gobernador Roca y aquellos que sean de gobernador Virasoro. ¿Qué pasa si yo les digo que sean de gobernador Roca y de gobernador Virasoro? Ustedes podrían, con este contiene gobernador, zafamos, ya tenemos en una sola línea, tenemos el filtro que necesitábamos. O la otra es que le digan que contenga, a ver, gobernador Roca, ¿está? Y acá, ¿qué le voy a decir? Porque acá es donde tienen que tener mucho cuidado. Porque si yo le digo que contenga gobernador Roca y a su vez la localidad contiene, vamos a decirle que es igual a gobernador Virasoro, ¿creen que va a funcionar esto o no?
este filtro me va a traer todos los de Gobernador Roca y los de Gobernador Virasoro. Escucho opciones. Clic, 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 clic. ¿Me va a funcionar este filtro? ¿Me va a funcionar? ¿Me va a traer todos los de Gobernador Roca y los de Gobernador Virasoro? Un 10 al que contesta. Con solo contestar yo me quedo contenta. No hace falta que la peguen. Contesten nomás. Agustina Basualdo dice que sí. Va a traer todos los de Gobernador Roca y Gobernador Virasoro. ¿Quién dijo eso? Agustina Basualdo. Bueno, Agustina tiene un 10 por más que no. ¿Sí? Prometí el 10 al que contestaba. Pero no. ¿Por qué? Porque acá estamos suponiendo, a diferencia en otras situaciones, digamos, nosotros estamos suponiendo de que ese registro tiene que ser ambas cosas. Y no puede ser ambas cosas. ¿Se entiende? Yo estoy pretendiendo que esa localidad sea Gobernador Roca y Gobernador Virasoro a la vez. O sea, que arredondo, Paula, acá le estoy diciendo que sea de Gobernador Roca y que sea de Gobernador Virasoro. Y no puede ser de las dos localidades. ¿Se entiende? ¿Qué tendríamos que haber usado? El O. Que Arredondo Paula sea de Gobernador Roca o de Gobernador Virasoro. Como que lo excluye. Mostrar el resultado con I. Bueno, vamos a mostrar el resultado con I. Yo acá le digo que Arredondo sea de Roca y de Virasoro, ¿eh? ¿Les parece que está bien? Yo le digo que sea de las dos localidades. No me trae nada. ¿Por qué? Porque es imposible que sea de las dos localidades. Por eso vamos al O. Gonzalo levantó la mano. Sí, Gonzalo. Serían como los conectores lógicos, ¿no? Claro, es como que los conectores. Sí. Porque Lie, en la álgebra de Lie es como que excluye a los dos, como usted dijo, y como que no se puede vivir en dos localidades. Tipo. Y el O es como que excluye, tipo, o esto o aquello. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado porque la lógica que ustedes ven en matemática, el I es incluyente y el O excluyente. Al casamiento vienen los parientes de la novia y los parientes del novio, vienen todos. Vienen los parientes de la novia o los parientes del novio, no se pueden ni ver, vienen solo un grupo de ellos, no vienen los dos. En cambio acá en hoja de cálculo, cuidado con ese I y O, porque no actúan exactamente como la lógica que ustedes tienen incorporado ya de matemáticas. Por eso hay que analizar, como dice la profesora, cada caso y cada situación de lo que ustedes están necesitando para utilizar este filtro estándar. Repito, si yo le digo que la localidad sea igual o contiene, que en este caso es lo mismo, sea igual a Gobernador Roca y que sea igual a Gobernador Virasoro, significa que Arredondo vive en ambos lugares. Entonces estoy pidiendo todos aquellos que viven en los dos lugares, en este y en este. En cambio, el conector, el operador, sería el O, que viven en Gobernador Roca o que viven en Gobernador Virasoro. ¿Queda clarísimo eso? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que acá, como yo me doy cuenta que tengo un filtro, porque tengo, miren los números de fila, 1, 26, 27, 28, 30. Si yo quisiera, podría llevar estos datos a otra hoja para seguir trabajando con estos datos acá. Normalmente, chicos, ustedes se van, a mí me pasa en el trabajo diario, digamos, que de una tabla saco un conjunto de información, de ese conjunto de información puede ser de que lo siga trabajando y obteniendo otra información y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, con respecto al ordenamiento, vamos otra vez al filtro. Entonces, vamos a eliminar y vamos a eliminar estos dos filtros. Reiteramos, podemos elegir cualquiera de estos filtros por el motivo que sea. Queremos saber solamente los que son solteros, solamente las mujeres o solamente los hombres, porque como les decía,
nos piden para una pasantía. Entonces, y acá nosotros tenemos un grupito de 200 alumnos, pero podemos llegar a tener, digamos, un grupo bastante más grande. Por ejemplo, acá yo les traje esta tablita que contiene los datos de todos los docentes con la edad incluida, todos los docentes de la provincia. Entonces tenemos documento, la fecha de nacimiento, la edad, el número de escuela, si tiene una satélite o no, el nombre de la escuela, el departamento, sería acá, departamento, y localidad. ¿Ah? En este caso, fíjense, tenemos, como tenemos el total de docentes de la provincia, en este caso tenemos 39.000, 40.000 registros, 40.000 filas. ¿Ah? Y a partir de acá ustedes pueden hacer el ordenamiento que quieran. Y ahora cuando vayamos a otras herramientas van a ver cómo podemos obtener una síntesis, como le decía al principio, digamos, un resumen de esta información de acuerdo a la necesidad que se nos plantee. ¿Está? Bueno, entonces, ¿estamos con el tema de filtro? Guillermo, vos avísame si... No, simplemente aclarar, Claudia, que si en ordenamiento era importante en la consigna, cuando le decían ordenar por este campo y por este campo, respetar ese orden, en filtro no hay ningún problema. Se puede ordenar, filtrar por más de una variable de un campo y no importa por cuál de ellos lo hacemos primero, el resultado es siempre el mismo. Claro, como acá, por ejemplo, acá no está ordenado por localidad, pero me trae todos los que cumplen con la condición que yo puse en mi filtro. ¿Sí? Acá, si yo quisiera a su vez poner otro filtro, lo podría colocar. ¿Ah? Bueno, vamos a quitar los filtros y vamos a seguir con otra herramienta que a ustedes les puede resultar muy valiosa. A mí en lo particular, y hoy hablábamos con otro profesor que usa muchísimo el tema subtotales, y a mí no me resulta, yo prefiero tabla dinámica, pero por eso, todo depende de con qué uno se amiga más, ¿tá? ¿Qué es lo que prefiere, le resulta más cómodo trabajar? Si trabajar con subtotales o con la herramienta que vamos a ver después, que es la herramienta de tablas dinámicas. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros hablamos de subtotales, ¿tá? Significa que queremos. Hoy decíamos, por ejemplo, nosotros tenemos país, provincia, localidad. ¿Ah? Entonces, nosotros queremos saber la cantidad de alumnos que tenemos en la provincia de Misiones y la cantidad, o sea, por provincia y la cantidad que tenemos por país, el total por país. ¿Ah? Entonces, definimos, digamos, primero, ¿cuál es la necesidad? Ustedes van a pensar cuál es la consigna que nosotros le damos en el examen, ¿sí? Pero el día de mañana, cuando ustedes están trabajando y ustedes dicen, a ver, les dicen a ustedes tienen el listado de las personas que trabajan, ¿no? en la empresa, tienen el listado de empresa. Quiero saber rápido, quiero saber cuántos son de la localidad, un listadito de empleados por localidad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacemos ese listadito o esa cantidad? A lo mejor lo único que les pide es la cantidad de personas o de trabajadores por localidad. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a usar lo que se conoce como subtotales. ¿Ya? Venimos a subtotales. Y acá tenemos, primero, distintos grupos. O sea, el primer agrupamiento, segundo agrupamiento, tercer agrupamiento. El primer agrupamiento que queremos hacer, vamos a hacer y acá me aparecen todos los campos, yo voy a decir que quiero un agrupamiento por país. ¿Está? Quiero un agrupamiento por país. ¿Y qué quiero saber por país? ¿Cuántos alumnos tengo por país? ¿Cuántos alumnos tengo por país? En ese caso, o sea, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer un recuento. Fíjense que yo puedo, digamos, en cada uno de estos agrupamientos, yo puedo hacer una suma, un recuento, puedo contar, puedo hacer un promedio,
puedo hallar el máximo, el mínimo de un valor, siempre que sean valores numéricos, ¿no? El producto, el recuento de solo número, desviación estándar de la población, bueno, todas estas funciones yo puedo llegar a utilizar, ¿sí? Es decir, que yo, en primer lugar, voy a hacer un agrupamiento por, en este caso yo dije por país. Dentro de país yo quiero que me haga un recuento que me diga la cantidad de alumnos que tengo. En este caso particular, sobre qué subtotal yo voy a trabajar es indistinto. ¿Por qué? Porque lo único que me tiene que hacer es un recuento. Me tiene que contar todos aquellos que tienen algún valor, toda la fila, los registros que tengo para ese determinado país. En este caso, yo puedo dejarlo por número de libreta universitaria y en realidad el recuento, ahora vamos a ver dónde queda el subtítulo y a ver si les parece que está bien o no. Entonces, le dije, primer agrupamiento que quiero es por país. ¿Está? No me interesa el subtotal para qué campo yo quiero calcular y simplemente le digo que haga un recuento. Entonces le digo aceptar. ¿Está? Entonces, en primer lugar, me va a aparecer país Argentina, pam, 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 pam. Vamos todos los de Argentina. Ahí está. Argentina, recuento 227. O sea que tengo 227 alumnos que son de Argentina. Y tengo de Paraguay 11. Entonces, imagínense que ustedes están trabajando, ¿no? Y les dicen, bueno, decime rapidito cuántos alumnos son de Argentina y cuántos tengo de otros países. ¿Ah? Entonces, en forma muy sencilla, ustedes vienen acá a subtotales y dicen, yo quiero agrupar los datos por país y que quiero hacer un recuento. Fíjense, en este caso, ¿para qué me sirve este calcular subtotales para? No queda muy lindo que el resultado me lo ponga debajo del número de libreta universitaria, ¿ven? Porque el resultado me lo está poniendo acá, porque yo dije que haga el recuento de este número de libreta universitaria. En este caso, lo puedo poner en país, saco esta opción y le digo en país, y que me haga el recuento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no me hizo el recuento? Ah, porque no son datos numéricos, está bien. Chin, 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 chin. Subtotales. Ya, no es porque no eran numéricos. ¿Qué tenía? Ahí está. No sé qué toqué. No. ¿Sumé? Exacto, muchas veces cuando marcas la función y después volvés a marcar un campo para que se ejecute el cálculo, vuelve a suma. Acá, como en este caso, fíjense chicos, tengan cuidado con eso porque yo acabo de meter la pata. Es más, Nobleza Obliga, suelo trabajar mucho con Excel, entonces te cambia mucho de LibreOffice a Excel. Y ahí es donde les insistimos, practiquen también con LibreOffice porque después se van a encontrar en el examen que les cambia algunas cuestiones, ¿sí? Fíjense que yo acá, cuando vuelvo, miren, cuando yo vuelvo acá a subtotales, ¿qué pasó? Me puso a usar la función suma, yo no me di cuenta que me cambió a la función suma. Entonces, no me puede sumar un texto país. ¿Se entiende? No me puede sumar país es un texto, es Argentina, dice Argentina. Entonces no me puede sumar Argentina. ¿Se entiende? Por eso, pero como era recuento, no hay problema, porque el recuento me va a contar la cantidad de ocurrencias, de registros que corresponden a Argentina. ¿Está? Lo que les quería mostrar es que de esta forma queda más prolijo. ¿Por qué? Porque queda debajo de Argentina y no queda acá como debajo de la libreta. Miren también que si yo quiero obtener un resumen, acá estos simbolitos que están acá arriba, ¿ven? Me expanden o me contraen los resultados. Si yo solamente quiero los resultados, entonces los tengo acá. Si no, si quiero todo el detalle, yo expando, digamos, a través de este signito más y tengo todos los resultados. Todo el detalle, digamos. ¿Está?
El mismo resultado de activando los numeritos 1, 2 y 3, que también los 3. También, acá arriba, 1, 2 o 3. ¿Ah? Bueno, en este caso puntual, y presten atención, en este caso puntual, vamos a ver qué pasa. Esperen un segundito. Sí. Subtotales. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, quisiéramos saber el promedio de edad por país? El promedio de edad por país. ¿Cómo tendría que hacer? A ver, yo voy a agrupar por país. ¿Está? El subtotal, ¿para qué variable yo lo voy a utilizar? ¿Sobre qué variable yo voy a trabajar? ¿Sobre qué campo? La edad. La edad, exactamente. Desactivo país y le dejo edad. ¿Y qué función voy a usar? Promedio. Promedio. ¿Está? Entonces, cuando venimos acá, el promedio es 27,18. Y de Paraguay el promedio es 28,36 y el promedio general 27,35. ¿Lo ven? Sí, ¿Está? sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera a su vez, o sea, yo acá vi el promedio de edad de Argentina, pero yo ahora quiero por provincia, o sea, por país y a su vez por provincia. Entonces genero otro agrupamiento. Vengo a subtotales, voy a crear un segundo grupo. El segundo grupo va a ser por provincia y vamos a calcular también el promedio de edad por provincia. Entonces, Argentina, Corrientes, el promedio es 27,54, o sea, son un poquito más grandes que los de Formosa. Y vamos a ver si Misiones le gana. Misiones tiene un promedio de edad de 27,28. Los más jóvenes son los de Santiago del Estero, que tienen un promedio de edad de 22 años. Y Paraguay tenemos, depende de qué provincia estamos viendo, los de Itapúa son bastante grandes, tienen un promedio de edad de 29. Después tenemos el promedio de edad por país y el promedio general. ¿Lo ven? A ver, vamos a achicar esto. Acá tenemos el promedio general, en el primer nivel. En el segundo, también el promedio general. Tercero, el promedio por país. Cuarto, promedio por provincia. ¿Sí? Y después todo el detalle. Vamos a llegar acá, y acá tenemos, en resumen, el promedio de edad de Corrientes, de Formosa, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero, el promedio de Argentina, después tengo el promedio del departamento de Alto Paraná y el de Itapúa, y el promedio de Paraguay. Y a su vez tengo el promedio general, que sería este 27,23. Dentro de Argentina, los más jóvenes serían los de Santiago del Estero. Le seguirían los de Neuquén, los de Formosa, Misiones, y los más viejitos serían los de Corrientes. ¿Se entiende la utilidad de esto, chicos? Sí, profe. Pero en el caso de que nosotros, tipo los subtotales, se pueden agrupar, o sea, ¿es limitado el número de grupos que se pueden hacer? Y mirá, vamos a ver acá en LibreOffice, tenemos tercer grupo y te da hasta un tercer grupo nada más. Hasta un tercer grupo te da. Hasta un tercer grupo. La verdad que ahí quedé yo, sí, siempre es hasta 3 grupos, digamos, pero yo te recomendaría que después uses tabla dinámica.
Exactamente. Depende Porque si no la- ya la estás complicando. Ya vas a ver ahora con el uso, perdón Guillermo, con el uso de tabla dinámica, a mí personalmente me resulta mucho más práctico y mucho más, digamos, versátil el uso de la tabla dinámica respecto del uso de subtotales. ¿Sí? Pueden hacer la combinación que se les ocurra con tabla dinámica. ¿Tá? Es más, la tabla dinámica es mucho más práctica en la presentación de los datos por el cruce de la información. Totalmente. Nunca es muy conveniente pasar más de 2 grupos de subtotales porque es de lectura un poco más dificultosa. Sí. Lo único que por ahí habría que aclararle, Claudia, es que estén muy atentos a la consigna que se les plantea respecto de subtotales, porque suelen confundir seguido, y nos ocurre desde muchos años atrás, el no identificar el campo o la variable de agrupamiento. Se confunden. Entonces, lean bien la consigna y normalmente en la consigna está implícita la variable o el campo de agrupamiento. Cuando le dicen, calculen tal o tal cosa por o discriminado por, ese por o ese discriminado les está indicando la variable de agrupamiento, que no siempre es la de cálculo. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia que vos planteaste, el promedio de edad, nos ocurre muchísimas veces que lo que hacen es agrupan por edad, pero si agrupan por edad, el resultado va a ser, van a estar todos juntos los de 17, todos juntos los de 18 años, todos los de 19 años van a estar agrupados. ¿Y qué promedio podemos calcular de todos los de 18 años? El promedio nos va a dar 18, el promedio de todos los de 19 años nos va a dar 19 y así sucesivamente. Entonces, cuidado cuando identifican la variable o el campo de agrupamiento. Ahí está suelen cometer la mayoría de las veces el error. Sí, lo que les decía el profesor, primero la lógica, ¿sí? Yo no voy, o sea, si yo quiero saber el promedio de edad por país, yo no voy a agrupar por edad, porque como dice, me va a poner todos los de 18 años juntos y el promedio va a ser 18. O sea, si yo acá pongo que agrupo por edad, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Tá? De 17 tengo 1, o sea que el promedio es 17. ¡Wow! Sí. Acá tengo agrupado por edad, o sea que después vienen los de 18. A no ser de que yo lo que quiera, en este caso, a mí me diga, por ejemplo, a mí me digan, yo para cada edad quiero saber la cantidad de alumnos por edad. Ahí sí, yo hago un recuento. ¿Está? Por ejemplo, yo tengo 1 de 17, tengo 42 de 18, tengo 12 de 19, tengo 15 de 20. O sea, tienen que entender qué es lo que se les está pidiendo, cuál es la consigna que se les está diciendo. Si yo les digo, yo quiero saber la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que hay, ¿tá? Entonces, ¿cuál es mi agrupamiento? A ver, si yo quiero saber ¿por qué campo yo voy a agrupar? Si yo quiero saber la cantidad de mujeres, solamente la cantidad de mujeres, de alumnas mujeres y alumnos varones. Entonces voy a agrupar por qué valor. Acá. ¿Qué voy a poner? Sexo, profe. Por sexo, Perfecto. claro. ¿Y qué voy a hacer? Depende. Si yo digo, quiero la cantidad de mujeres y la cantidad de varones, bueno, entonces puede ser que debajo de sexo, porque yo voy a hacer un recuento, entonces no afecta. Sí quiero que me ponga debajo de sexo las cantidades. Entonces le digo aceptar. Entonces, ¿qué me va a decir? Femenino 146, me lo puso acá, y masculino 92. Total general 238. ¿Está? Ahora, si se les complica un poquito y se les dice, queremos saber la cantidad de mujeres y de varones que hay en Argentina y en Paraguay, en cada uno de los países. ¿Está? Entonces, bueno, ahí el agrupamiento, yo no voy a hacer, ahí ya tienen que empezar a trabajar. A ver, yo voy a agrupar por Argentina y dentro de Argentina por sexo. O voy a agrupar por sexo y por país y después por sexo. O voy a agrupar por sexo y después por país. Y depende. Si yo quiero saber femenino, ¿tá?
tantos de Argentina y tantos de Paraguay. O quiero saber, y masculino, tantos de Argentina y tantos de Paraguay. O quiero saber, de Argentina, tanto femenino, tanto masculino. O sea, la forma en que ustedes van a hacer el agrupamiento depende de la consigna que se les esté dando. ¿Se entiende? Más o menos que más. Y ante la duda, pregunten. Y en el examen, si tienen dudas respecto de la consigna, pregunten sin problema. Pero claro, está implícito. Nosotros tratamos de no complicarle lo menos posible. No van a encontrar 2 niveles de subtotales tampoco en nuestro examen o en nuestra guía de trabajo práctico. Es pensar, a ver, ¿cuál es el agrupamiento que tengo? Si me dicen cuántos alumnos por país, o cuántos alumnos por localidad, o el promedio de edad de los alumnos por localidad, entonces yo ya sé que el promedio de edad de los alumnos por localidad, o sea que mi nivel de agrupamiento ahí va a ser localidad. ¿Y qué me interesa? El promedio de edad, por lo tanto va a tener que calcular sobre la edad. O quiero la máxima edad. ¿Está? En este caso, el que más sentido tendría sería el promedio, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciéndole? Que por localidad, me agrupe por localidad, me muestre toda una localidad y me halle el promedio de edad. El promedio de la edad. Yo no voy a decir el promedio de estado civil, porque el promedio del estado civil es 1 o 2, 1,5 va a ser. No tiene sentido hacer un promedio en este caso. Tampoco tiene sentido la edad. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, en este otro que es productores, ¿tá? Entonces yo puedo querer saber el monto recibido por cada municipio. ¿Tá? Entonces, ¿qué necesito saber? El monto que recibió cada municipio. En ese caso, el subtotal, ¿cuál va a ser? Agrupar por qué campo, por municipio. ¿Y qué quiero hacer? Quiero que al monto la suma del monto recibido. ¿Se entiende? Acepto. Entonces, por municipio, me ordena por municipio y me dice que de 2 de mayo el monto recibido es de 117.045. A Sara recibió 51.041. En este caso, ¿qué tengo? Tengo la suma de los montos recibidos por localidad. Por eso, tomo que el agrupamiento no es localidad sino municipio, va a ser municipio, y que quiero la suma de los montos recibidos. El campo por el cual yo voy a calcular es el monto recibido. ¿Y qué función voy a aplicar? La suma. Si yo quiero, a ver, ¿y el promedio? ¿Cuál es el promedio de los montos que recibieron? El promedio es 2.438, que ya es otro tema, es el promedio, no es la suma. En la lectura de la tabla sería, en promedio, cuánto recibió cada productor de cada uno de los municipios. Exacto, en promedio, cuánto recibió cada productor de cada municipio. ¿Está? Las consignas tienen lógica, tienen sentido, no le vamos a pedir que crucen o saquen sus totales de cosas que no tengan sentido. Tienen lógica. Hay que analizar de qué se trata la tabla. Exacto. Entonces, primero, así como les explicábamos en hoja de cálculo básico, primero es fundamental entender qué es lo que contiene la tabla en este caso, o en el caso de básico, entender el ejercicio, de qué estamos hablando. En este caso, a ver, ¿qué contiene esta tabla? Entiendo primero qué es lo que contiene. En este caso, ¿sí? Son los productores de los distintos municipios, de qué paraje pertenece, su apellido, su nombre, el tipo de documento, el nombre de documento, la edad de este productor, ¿sí? Y qué monto recibió por subsidio. ¿Ah? Primero entiendo, a ver, de qué se trata. Entonces, después cuando me dice, ¿cuál es el promedio de los montos recibidos por productor por municipio? De cada productor por municipio. ¿Sí? Si yo tengo un solo registro por productor, entonces va a ser el promedio de los que recibieron los de 2 de mayo. Ahora, si yo le digo, ¿cuál es el monto total? Quiero el monto total de subsidios por municipio. En general es eso, por municipio me marca el nivel de agrupamiento.
¿sí? O de cada municipio. Esto, chicos, ustedes no se dan una idea a lo que ustedes van a aplicar en el manejo, todo, los contadores, los del TUAC, los de la licenciatura en economía, la administración de empresa, el manejo de los datos, el manejo de la información, la producción de información a partir de estos datos, porque en realidad, ¿qué es lo que tenemos en nuestra tabla? Tenemos datos y que queremos obtener información. ¿Cuál es la información? Y el promedio de subsidios por municipio, o la suma total que recibió cada municipio. Eso, a su vez, después lo podemos llevar a un gráfico, como vieron la clase pasada que vieron gráfico, y podemos ver ahí en un gráfico de torta, del total de subsidios que se le dio a la provincia, cuánto le correspondió a cada municipio en un gráfico de torta. ¿Ah? Entonces, en el gráfico de torta yo puedo ver que a 2 de mayo le correspondió un 33%, a Sara tanto, y así sucesivamente. ¿Ah? ¿Y qué es lo que ustedes, en definitiva, van a mostrar después a las autoridades o a quien sea que tengan que demostrar? Esa información final. A nadie, en general, les va a interesar de que Cardoso, Sonia, Alejandra, de 2 de mayo le entregaron 1.150 pesos. O sea, digamos, cuando a determinados niveles gerenciales no nos interesa el detalle, nos interesa los números, lo que serían los números macro, ¿no? Lo micro. Para otro nivel de análisis sí, pero en definitiva, para un análisis macro necesitamos los totales, no necesitamos el detalle. Entonces, nosotros a partir del detalle que nos dan en una tabla, nosotros vamos a obtener esos datos macro. ¿Sí? Cuando hablamos de datos de la economía, no hablamos de datos en el detallecito. Nosotros queremos ver el Producto Bruto Interno, el resultado final, ese número final. ¿Sí? Y para eso les sirve todas estas herramientas que nosotros les estamos enseñando. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto vimos entonces todo lo que tiene que ver con ordenamiento, que es fundamental. Siempre tengan en cuenta que al ordenar ustedes estén involucrando el conjunto de datos de la tabla, porque si no se les produce un desorden absoluto. Me ha pasado, por eso lo digo. El ordenamiento, trabajar con filtros, ¿sí? Trabajar con subtotales. Ustedes verán qué les sirve para cada caso particular, porque como podemos ver, bueno, los subtotales, si quiero, digamos, por agrupar datos y obtener ya sea un recuento, ya sea un promedio, una suma, ¿sí? En función de un determinado agrupamiento de datos. Filtro, y bueno, de este conjunto de datos quiero solamente rapidito saber todos aquellos que tienen una edad mayor de 20 o que tienen exactamente 50 años. Entonces, ese sería el filtro. Ustedes determinarán, no les digo para el parcial, que ustedes están, para el examen, que ustedes están preocupados, sino en su vida, en la vida diaria laboral, qué aplicar en cada uno de los casos, ¿sí? Bueno, y por último, para mí, la que más me gusta, ¿sí? Es trabajar con tablas dinámicas. Vamos a ir a la de alumnos y vamos a ir pasando por distintas tablitas. Vamos a la tabla de alumnos, ¿sí? También tengo subtotales, vamos a eliminar los subtotales. Acá ya está. Y tengo mi tabla famosa de alumnos. ¿Para qué me sirve? Antes, en LibreOffice, a la tabla dinámica le llamaban piloto de datos. O sea que puede ser de que ustedes en alguna versión de LibreOffice todavía les aparezca como piloto de datos. Tanto en esta versión como en Excel te habla de tabla dinámica, ¿sí? Vamos a insertar o editar una tabla dinámica. Por defecto, fíjense que yo no selecciono nada, por defecto me va a tomar todos los datos de mi tabla. ¿Ah? Insertar o editar. ¿Qué me dice? Por defecto me tomó todo, ¿no? Me pregunta si quiero la selección actual, dejamos ahí, no tocamos nada, o un intervalo u otro origen de datos. Nosotros vamos a tomar de este origen, de esta selección que me tomó automáticamente. Simplemente le dije insertar tabla dinámica, tomo todos los datos de mi tabla, o sea, la selección actual, y le digo aceptar.
y me aparece este cuadrito que tengo acá. Este tablito que tengo acá. Este cuadro de diálogo, ¿sí? Donde tengo, por un lado, todos los campos que tengo disponibles. El número de libreta, el apellido y nombre, sexo, estado civil, edad, país, provincia o localidad. Tengo todos mis campos disponibles. Por otro lado, tengo los campos que quiero colocar en la fila, los campos de columna y los campos de datos. ¿Está? Entonces yo, ¿qué quiero? Yo quiero contar, vamos a hacer lo mismo que en el subtotal, ¿sí? Yo quiero contar la cantidad de alumnos por país. O sea, yo quiero saber la cantidad de alumnos por país. Entonces, país, selecciono y lo tiro como un campo de fila. ¿Ah? ¿Qué dije? Que quiero saber cuántos alumnos yo tengo por país. En este caso, simplemente es lo mismo, como quiero contar, es lo mismo que pasaba con los subtotales, no importa cuál sea el campo que yo coloque acá, porque lo que va a hacer es contarme, ¿sí? Por defecto siempre le pone suma, ¿ven acá? Por defecto siempre les pone suma, como que nosotros queremos sumar los números de libreta universitaria. A mí no me interesa una suma, entonces hago doble clic. ¿Qué me permite hacer? Recuento, promedio, hallar la mediana, el valor máximo, el valor mínimo, un producto, que me cuente solo los números, lo mismo que teníamos prácticamente con los subtotales. ¿Está? A ver acá. Bueno, yo le digo que quiero el recuento. Aceptar. Acepto. Y fíjense, me generó, a ver, vamos a ampliarlo un poquitito, esta tablita tan sencillita y tan rápida que a mí me encanta, porque la uso muchísimo, donde, estoy ampliando un poquitito para que se vea mejor, donde me dice, país, Argentina hay 227, Paraguay hay 11, el total 238. ¿Ven? Me ubico acá, botón derecho del mouse, ¿sí? Propiedades. Vuelvo a mi tablita de origen. La voy a complejizar un poquitito más, ¿sí? La voy a complejizar. ¿Por qué? Porque quiero también que me discrimine por provincia. Entonces tiro provincia acá. ¿Ah? Listo, acepto. Fíjense, ¿qué me está haciendo? Primero Argentina, por provincia, Corrientes hay tantos, Formosa tantos, Misiones tanto, Neuquén tanto, Santiago, me hace esta tablita resumen. Si yo quisiera ver, chicos, quiénes son los de Formosa, hago clic, este no me permite, bueno, en Excel, yo hago doble clic sobre el resultado y me trae las tres personas en Excel, acá por lo visto no. Solamente me está mostrando la cantidad, el recuento de, digamos, alumnos que tengo en Formosa, en Misiones, o sea que primero por país y después me arma por provincia, los subtotales. ¿Se ve? Botón derecho del mouse. Vamos otra vez a propiedades. Hasta ahora, ¿qué hubiese pasado si yo ponía que primero me ordene por provincia y dentro de provincia por país? ¿Ven? No tiene sentido. Porque el agrupamiento, recuerden siempre, tiene que ser de mayor a menor. Porque si no me dice, pues yo no tengo una provincia Corrientes que esté en varios países. No tendría sentido esto. ¿Se entiende? Botón derecho, propiedades. Siempre es primero el más grande, el mayor agrupamiento, después el que le sigue. Yo acá también podría tirar localidad, si yo quiero a su vez que me haga el recuento por localidad. Entonces me hace este cuadrito donde me dice, todo esto es de Argentina, tengo Corrientes, Formosa, Misiones y así sucesivamente. Botón derecho del mouse, propiedades. ¿Está? A ver acá, origen y destino. No es lo que le quiero mostrar.
Tun, tun, tun. Mostrarles cómo sería de doble entrada, Claudia. Poner... Sí, no, estoy queriendo, me está pareciendo muy básico porque no me pone y no me habilita los subtotales. Me parece que tiene que ver con la versión, porque ya el cuadro de diálogo es diferente de la versión que está en la facultad. Bueno, no importa. Ahora les voy a mostrar en Excel en un ratito, les voy a mostrar en Excel, pero sí, y yo bajé la última versión, ¿eh? Esta es la última versión, bajé, pero bueno, no importa. Estas cosas, chicos, las van a tener siempre cuando aparecen nuevas versiones y demás. Acá en opciones tenemos ignorar las filas vacías, columna de totales está, filas de totales está, identificar categoría. Vamos a ver qué pasa si le digo identificar categoría. Nada, no me dice nada. Bueno, no importa. Botón derecho del mouse, me voy a propiedades. Acá hay, por ejemplo, supongamos a su vez que yo quiero que me identifique, vamos a sacarle localidad para, o sea, hago clic y la tiro acá, saqué localidad, yo quiero que a su vez me discrimine por sexo. ¿Está? Entonces, me pone, fíjense yo que le dije, en la fila que me ponga país y provincia, pero en campos de columna me identifique por sexo. Es decir, que yo quiero saber la cantidad de alumnos por sexo, por provincia y por país. Si yo pongo este acá, también podría poner acá, pero digamos que no sería tan clara la lectura. Es mucho más fácil la lectura cuando está acá, siempre y cuando se pueden poner en las columnas cuando no son demasiados datos, porque si no se les va la planilla demasiado hacia la derecha. Nunca pondría acá la localidad, por ejemplo. Entonces yo le digo, y acá yo tengo femeninos, o sea, en Argentina yo tengo Corrientes femeninos 15, masculinos 7, total 22. En Formosa tengo una mujer y 2 varones. Misiones 121 y 77, en total 198. ¿Ven? Otra cosa, por ejemplo, si quiero solamente, saquemos provincia, vamos a dejar país nomás. ¿Está? O si yo quiero que país sea un filtro. ¿Qué me hace este filtro? Este filtro que está acá, fíjense. En principio acá yo tengo todo. Y acá me permite, ven que tengo los 2 países seleccionados. Ahora yo quiero solamente de Argentina. Entonces le digo aceptar y me tiene que mostrar lo de Argentina. ¿Me actualizó? Sí. Cualquier cambio que se haga sobre la tabla, supongamos esta es mi tabla de origen. De acá yo saqué mi tabla dinámica, ¿no es cierto? ¿Sí? Cualquier cambio que se haga sobre la tabla de origen, por ejemplo, supongamos que vamos a cambiarle el sexo, nosotros teníamos, a ver, en total, tenemos femenino 140, ¿está? Pero acá vamos a modificar a masculino. ¿Ah? Para que se nos actualice esta tabla, le tenemos que dar botón derecho del mouse, actualizar. Fíjense que bajó un femenino y aumentó un masculino. Es decir, miren, propiedades y actualizar. Propiedades me devuelve a mi tablita, a mi disposición de la tabla dinámica. Donde, bueno, no quiero que quede como filtro, quiero todos acá. ¿Está? Quiero que estén todos acá. Hablábamos de recuento y podemos hablar de lo mismo que hablábamos hoy, de la edad, suma de edad o promedio de la edad. Acá tengo que en Argentina el promedio de edad es 25 en las mujeres y 30 en los varones. El promedio general es de 27. Y así pueden jugar de la forma que se les ocurra. Yo puedo querer, por ejemplo, acá, por estado civil también, país y estado civil. Fíjense cómo les arma. Entonces yo tengo, ¿ah?
país, que lo tengo, vamos a ponerle todo. Tengo país, Argentina, Estado Civil 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tantos estados civiles hay? Y por Estado Civil, el promedio de edad femenino y masculino. Y así puedo ir haciendo el desgranamiento que voy queriendo, que quiera, el desgranamiento que quiera. Sí, dos cositas, Claudia. Sí. En esta versión, la tabla dinámica la coloca directamente en otra hoja dentro del mismo documento. Sí, no, te da la opción. Excel te da la opción de pegar en la misma hoja o en una hoja nueva. Y, sí, eso es lo que voy a abrir ahora. Y lo otro, que por eso se llama dinámica, que ante cualquier modificación de la tabla que da origen a la tabla dinámica, con su actualización, los datos se actualizan. Digamos, ¿no? Por eso se denomina dinámica, no es una tabla de datos que sacamos y la tenemos y nunca más se actualiza. Digamos. A ver, por ejemplo, fíjense, a ver, yo voy a abrir, acá yo tenía abierta docentes por edad, esta la voy a cerrar. Ese tenía en otra. ¿Con qué me está abriendo? Con LibreOffice. Bueno. No sé por qué me generó todas estas columnas. Bueno, no importa. No sé qué me está haciendo acá. Bueno, supongamos esta tabla que tengo acá, que es, como les decía, todos los docentes por edad, y en el caso de Excel, venimos acá a insertar tabla dinámica. Y ahí me pregunta, fíjense, pero miren, me está tomando todo, porque algo tomó mal de mi archivo este. Vamos a no guardar, porque me lo guardó como ODS. Esperen que voy a hacer una trampita rápida. Ahora me está abriendo con... Aguántenme un segundito. Voy a abrir con ODS. Y lo voy a guardar como Excel. Hoja de cálculo, acá, Excel. ¿Está? Yo lo había trabajado con Calc y ahora lo quiero abrir con Excel. Bueno. No me funcionó una... No importa. Les quería mostrar algo acá, pero ya está. Bueno. Supongamos acá, yo quiero saber la cantidad de docentes. Fíjense que en este caso yo tengo, chicos, 39.292 docentes. Yo quiero, y estas cosas le piden rápido. A ver, díganme la cantidad de docentes por departamento. Yo quiero saber la cantidad de docentes por departamento. Listo, rápido. Inserto una tabla dinámica. ¿Sí? Me dice... Tabla dinámica desde la tabla o el rango. Ven que me seleccionó toda mi tabla. ¿Sí? Seleccionar. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Ya le digo en una nueva hoja de cálculo. ¿Ah? Aceptar. Automáticamente, fíjense que acá yo tengo, en hoja 1 tengo los datos. Y me puso en hoja 2 la tablita, los campos de la tabla dinámica. ¿Está? Y es lo mismo que la otra, solo que es diferente la disposición. Acá yo tengo el filtro, columna, filas y los valores. En este caso yo dije que quiero la cantidad de docentes por departamento. Al poner departamento acá, ya me colocó todos los departamentos acá. ¿Y qué quiero? Quiero la cantidad de docentes. Entonces voy a tirar documento acá. Por defecto me puso suma. Yo no sé si llegan a ver.
como yo no quiero suma, configuración de campo de valor, le voy a decir que haga el recuento y aceptar. ¿Está? Entonces me dice que en 25 de mayo hay 1.177 docentes. El total de docentes, 39.291. Fíjense la rapidez con la cual yo hallé esta tablita de datos. Ahora me dicen, también me interesa por localidad. Yo les decía, no van a tirar localidad como columna, porque si no, se les va a ir la tabla hacia la derecha. Imagínense cuánto por cada localidad que hay. Siempre se pone debajo de departamento. ¿Y por qué primero se hace por departamento y después por localidad? Porque un departamento puede tener muchas localidades. Una localidad no puede tener varios departamentos. Entonces, recuerden siempre, de mayor a menor, sea en un filtro, sea en un subtotal o sea en una tabla dinámica. Mayor a menor. El departamento puede tener muchas localidades. Entonces, fíjense que cuando yo tiro acá, ¿qué me dice? De 25 de mayo, estas son las localidades, estos son los totales por localidad. A su vez me da el total de 25 de mayo, el total por departamento. O sea que tengo los totales por localidad, el total por departamento, y así para cada uno de los departamentos y localidades de la provincia. Por último tengo, bueno, sin referenciar, debe ser de que no tienen especificado el departamento y la localidad, y el total general, 39.291. Ahora, por ejemplo, si yo acá, a ver qué otro dato podría tener. Bueno, en este caso no sería muy conveniente poner el número de escuela, aunque puede ser de que yo quiera saber, por ejemplo, a ver, yo quiero saber la cantidad de docentes, vamos a departamento, lo voy a poner como filtro. Y voy a tomar todas las escuelas. Entonces, ¿qué estoy teniendo acá? Este es el código de la escuela. Yo sé que la escuela número 1 tiene 66 docentes. La escuela 3 tiene 52 docentes. Ahora, acá me muestra todos los departamentos y esto es el efecto del filtro. Si yo quiero ver solamente 25 de mayo, hago clic ahí y me muestra solamente las escuelas de 25 de mayo y los docentes de 25 de mayo. ¿Se ve? En total son 1.177. Esto da para jugar, chicos, que yo no les puedo explicar. Por ejemplo, acá podemos poner nombre, el nombre de la escuela. Entonces, acá se nos extendió un poquito. Yo cierro. Y tengo que la escuela 28 tiene 9. Y a ver si le digo acá todas, a ver qué pasa. La escuela número 1, Feliz de Azara, tiene 66 docentes. La número 3 tiene tanto. Y así para cada una de las escuelas. Esto ustedes juegan de acuerdo, acá botón derecho del mouse y dice mostrar lista de campos y acá tengo los campos de mi tabla dinámica. Tiro para arriba cuando no me interesa. ¿Está? Esto sería Excel, chicos. Esto sería en Excel. Es muy parecido, digamos, a lo que es el manejo de LibreOffice, que sería esto. Entonces, en LibreOffice, ¿qué hacemos? Nos ubicamos, venimos a datos, vamos a tabla dinámica, por ahí me pierdo, insertar o editar, selección actual, y empezamos a jugar. Acá, ¿qué tenemos? Supongamos de municipio, o sea, todos los productores, yo quiero los montos recibidos por municipio. El total de montos recibidos, en este caso la suma me va. Entonces me abre una tabla dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque cualquier cambio que se dé acá, yo lo puedo actualizar acá. Pero recuerden siempre que para que se actualice, yo tengo que darle botón derecho del mouse, actualizar. ¿Está? Por defecto no se actualiza, no porque yo cambie algo
en la tabla de productores y se me va a actualizar automáticamente en la tabla dinámica. Otra cosa, si yo agrego un registro o agrego una columna, tengan cuidado porque al agregar el registro, ese no estaba en la selección inicial. Entonces no lo va a contemplar. Lo mismo si agrego una columna. Fundamental que todas las columnas tengan su etiqueta, tengan su nombre. ¿Está? Y ahí ustedes pueden jugar con esto. En este caso, ¿cuál sería la consigna? Necesitamos saber el monto recibido por municipio. Entonces, coloco como campo de fila el municipio y en este caso la suma del monto recibido. De la misma forma, doble clic y le digo el promedio. ¿Está? Y ahí me dice el promedio, en este caso sería el promedio que recibieron los productores del municipio de 2 de Mayo. ¿Sí? Vamos otra vez a propiedades y vamos a ver cuánto recibieron. Vamos a, por municipio, vamos a decirle promedio, no, recuento, no, suma. A ver, por sexo. Me parece que los hombres recibieron más que las mujeres. ¿Ven? Y podemos saber también, ¿van viendo, chicos? Podemos saber también acá, por ejemplo, podemos poner 2 variables, que sería, vamos a contar, suma y acá en este caso el recuento. A ver qué nos tira. Acá tenemos 2 variables. Tenemos el municipio de 2 de Mayo, ¿tá? Tenemos, a ver acá, lo que recibieron las mujeres y lo que recibieron los varones. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? ¿Sí? El total que recibió el municipio, el monto y el total de personas. ¿Por qué? Porque yo le puse 2 variables. Le puse la variable de los campos de monto recibido y el campo de sexo. Discriminado por sexo y tanto el monto como la cantidad. No sé si ahí me perdí. Por municipio y por sexo, ¿sí? ¿Y qué quiero saber? La suma del monto recibido y el recuento, o sea, la cantidad de personas que percibieron el subsidio. El subsidio. Discriminado por sexo y por municipio. Ahí tengo 2 variables. El monto que recibieron y la cantidad de personas que recibieron. Yo después de esto, recuerden que podemos hacer un grafiquito. ¿Ven? Podemos hacer un grafiquito y bueno, vamos a cancelar. Ustedes lo seguirán trabajando después, el día de mañana.